Buenas noches a todas las personas que nos están viendo en esta presentación de portafolio. Hoy día tenemos a 3 artistas de Huánuco y a continuación Allen Lat nos va a contar un poquito de la plataforma Artistas Peruanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Allen Lat y en esta oportunidad, estamos presentando los portafolios de Huánuco y les quería comentar que la plataforma Artistas Peruanas en sí está gestada por 3 artistas, que en este caso sería Clara Vez, Wendy Castro y quien les habla. Este proyecto se ha iniciado en el 2020 aproximadamente y actualmente ya tenemos la plataforma más constituida en nuestra página web www.artistasperuanas.com. En esta plataforma lo que buscamos es elaborar un archivo histórico desde 1800 hasta la actualidad, en donde podamos colocar a las artistas de aquella época desde 1800 y a las artistas más contemporáneas. Y en el sentido en que estamos recopilando los datos de las artistas contemporáneas, estamos gestionando exposiciones a la par que son descentralizadas. Entonces nosotras lo que hacemos es ir a las regiones y hacer exposiciones para que el arte de estas artistas sea visibilizado no solamente en su región sino también en una plataforma virtual que pueda ser accesible para todos. Gracias, Allen, por la presentación. Entonces, a continuación vamos a tener a 3 artistas de Huánuco. Ellas son Lita Luján, Heidi Mori y Lucy Angulo. Entonces vamos a dar pase primero a Lita Luján, por favor. Hola Clara, hola Allen, Heidi y Lucy. Para empezar, muchas gracias por esta plataforma para todas las artistas. Yo me llamo Lita Luján, soy artista visual, natural de Huánuco. He estudiado artes visuales en el Instituto de Artes Visuales Edith Sachs. Concluí mis estudios el año 2021 y en esta oportunidad quisiera compartirles un poco de mi identidad como artista. En realidad para mí ha sido a la par que me desarrollaba a mí misma, he desarrollado mis proyectos artísticos y mucho de eso tiene que ver con la tierra, con lo andino, con lo femenino, también con la naturaleza, con la ecología, con sentirme parte de un ecosistema y ser un ser dentro de este ecosistema. Cuestiono mucho que el ser humano como tal se sienta superior o quiera dominar a las demás especies, a las plantas. Exploro muchísimo lo que es la espiritualidad andina, ya que por ahí conecto. Y un poquito de mí, yo estudié en Lima, luego me fui a trabajar a Cusco y de manera fui aprendiendo, por ejemplo, a cómo conectar con todos mis ancestros, porque desde hasta donde tengo registro, mis ancestros han estado ligados a la tierra de una u otra manera, y eso fui descubriéndolo poco a poco. Voy a compartir un poco de mi portafolio. Está acá. Ok. Quisiera saber si pueden verlo, si lo pueden visualizar. Sí, lo vemos. Ajá, sí lo podemos ver. Ok, listo. Ok. Bueno, hablándoles un poco de esto, ¿no? Que ya les decía que me interesa. Empecé con el cuerpo, explorando mi propio cuerpo. Cuando empecé a hacer estos ejercicios en la escuela, pues hacía cosas un poquito más explorativas, hacía performance, hacía cosas más contemporáneas, por así decirlo, ¿no? Más conceptuales. Y encontré un punto medio, a medida que fui trabajando, encontré un punto medio entre la materialidad y la inmaterialidad. Y digamos que siempre me estoy moviendo entre uno y el otro. Y con el tiempo he ido también aplicando o añadiendo el tema de lo femenino, el tema de la naturaleza, y también últimamente también hablo mucho de lo que es he empezado a hablar un poco de crítica social. Entonces siento de que a través del arte he podido ir conociéndome a mí misma e ir desde
primero explorando cosas mías hasta llegar a explorar cosas ya más grandes, ¿no? Tipo sociedad, grupo, comunidad. Y bueno, este es uno de los trabajos que hice cuando todavía estaba estudiando, y recuerdo mucho que me interesaba bastante el paisaje. Me interesaba mucho la idea de territorio, la idea de las montañas, de los surcos, de los abismos, ¿no? Y este fue un trabajo que realicé en resina, que era imaginar un ser entre humano y robótico, que luego encuentren el fósil de este ser, ¿no? Y que sea parte del paisaje. Nuevamente, hablando del tema de paisaje, primero empecé a explorar paisajes, luego empecé a construir paisajes con arcilla, hasta que hubo un momento en que sentí la necesidad de volverme yo el paisaje. Y este fue un video performance que realicé en el Morro Solar, donde quise volverme al paisaje, y también entré en una especie de trance, por así decirlo, donde yo misma me autosacrificaba para pacificar este pedazo de territorio, ¿no? Que a lo largo del tiempo han pasado muchas cosas ahí, ¿no? Y de todas maneras tiene una carga bien especial. Entonces, esto es parte de mi exploración sobre el paisaje, y eso también me llevó al cuerpo, a la exploración del cuerpo, y hice este trabajo que se llama Piel y Papel, que es un video performance también, donde exploro la conexión que existe entre un material, digamos un papel higiénico, y la piel, y cómo puede ser para limpiar o para incluso proteger de alguna cosa, y que se vuelve un arma, ¿no? Que es al final lo que pasó en la video performance, donde terminé con arañazos y todo eso. Entonces esta etapa yo la entiendo como una etapa explorativa, que más adelante me permitió, como a muchos artistas yo empecé con el dibujo, pero cuando empecé a estudiar exploré mucho, sobre todo con los nuevos medios, porque eso me ayudó a aterrizar lo que quería dibujar, y a partir de acá empecé a hacer cosas un poquito más figurativas. Este trabajo se llama Miasma, y justamente me interesaba mucho la parte incluso escatológica del ser humano, ¿no? El veneno, los despojos, los desechos. De eso se trata esta pieza. Tengo también, disculpen, esta pieza Nido, la quise poner acá porque fue una pieza importante para mí, porque a partir de esta pieza como que mi lenguaje cambió. La hice durante pandemia, estaba todavía estudiando en 2020, teníamos los cursos de manera virtual y teníamos que hacer un proyecto, y lo que hice fue construir un nido. Empecé a hilvanar trapos que encontraba. En realidad eran ropa de cuando yo vivía sola en Lima, estudiaba, y cuando volví a casa por el tema de la pandemia, pues entonces me reencontré con muchos objetos y los retacé todos, y empecé a construir mi nido como si fuese una araña, como si fuese un pájaro, ¿no? Y en ese nido como que me refugiaba, me encontraba, de alguna manera reconcilié mi niñez con esta persona que ya era, con esta persona adulta, y a partir de ahí empecé a desarrollar otras cosas. Y una cosa que me resulta, ahora revisando mi portafolio para actualizarlo, me encontré con esto, que encontré el color, que era muy difícil para mí abordar color antes, y que a partir de la pandemia empecé a abordarlo. Y empecé a hablar mucho del tema de la muerte también, ¿no? Porque pues en pandemia como que la muerte era parte de todos los días, y creo que antes estaba fascinada por la idea de la muerte, pero después de pandemia creo que la muerte se volvió uno de mis temas principales de mi trabajo. Empecé a hacer cráneos, esqueletos, y también en este momento me mudé para Cusco, entonces tenía mucho contacto con la naturaleza, luego de más de 10 años de vivir en Lima, de no ver tanta naturaleza como normalmente podría verlo en una ciudad como Cusco, una ciudad de la sierra, ¿no? Y hablo bastante de volver físicamente a la tierra para
de ahí ser alimento para otros seres. O sea, de alguna manera entender la insignificancia de nuestra vida material para alimentar a otra cosa. Entonces nuevamente vuelvo a esto de que nosotros somos parte de y no somos los que de alguna forma controlan la naturaleza, sino que somos un ser vivo más, ¿no? Y eso exploro en estos trabajos, la conexión con la tierra, con los apus, con otros seres, y he ido explorando esto hasta volverlo un poquito más, llegué a lo que es un poquito lo surreal con estos últimos trabajos, y a partir de aquí, que hace 2 años me mudé nuevamente acá a Huánuco, entonces empecé a hacer cosas un poquito más que tengan que ver con la identidad, como en este caso de ese trabajo por Talcotosh, o con el tema social, como en este trabajo que abordo la idea de la justicia, y también algo muy característico de Huánuco, que son los negritos, pero viéndolo desde un punto de vista de problemática, ¿no? De descuido del patrimonio, como en esta pieza. Y esta última que presenté para la muestra que organizaron en la ciudad de Huánuco, que se llama Yanantín, que siempre hablando, ¿no?, de la conexión con la naturaleza, con el universo, cómo el cuerpo físico se puede conectar con el cuerpo espiritual. Muchas gracias, Lita. Gracias por tu presentación. Entonces ahora le damos pase a Heidi. Hola, buenas noches. Mi nombre es Heidi Mori. Muchas gracias a Clara y a Allen por la invitación a artistas peruanas. Bueno, voy a pasar a compartir mi portafolio. Bueno, mi nombre es Heidi Mori. Yo nací en la ciudad de Huánuco. Estudié allí hasta el colegio y después fui a estudiar a Lima. Estudié arquitectura antes de estudiar en la Escuela de Bellas Artes y bueno, después egresé en la Facultad de Escultura de Bellas Artes. Es un poco de lo que vengo haciendo, una breve biografía de las exposiciones en las que he participado. En este año he tenido un individual en el Museo de Arte San Marcos y bueno, la colectiva en la que he participado ahora de la línea de la lírica de la memoria, en el Centro Cultural Munaymaqui, que fue en Huánuco, ¿no?, en la que participamos y bueno, es parte de esta convocatoria. Bueno, brevemente mi biografía, lo voy a leer. Un momento. Tengo una fascinación por el paisaje como concepto y fenómeno natural. Mi trabajo consiste en habitar paisajes y analizar los vínculos de la cultura material y los imaginarios que se crean en torno a estos. De estos vínculos rescato situaciones poéticas y a la vez conflictuadas en las que estos paisajes y sus habitantes han ido transformando sus relaciones. Mi trabajo opta el modelo vida-arte, pues busco habitar por temporadas ciertos paisajes a los que llego por azar o por necesidad. A los paisajes los percibo desde 2 dimensiones, una tangible y otra intangible, una material y otra conceptual. Las materialidades de los paisajes suelen ser singulares según su composición geológica y geográfica. Cada paisaje en torno al lugar se crea y recrea culturalmente desde esta singularidad material que evoca la memoria y el imaginario cultural de cada paisaje. A la vez que transmiten al lugar, estas materialidades son susceptibles de ser reflexionadas en relación a problemáticas actuales como la pérdida progresiva de su uso y manufactura tradicional y artesanal, por uno más globalizado e industrial que detona en otro gran problema medioambiental como la explotación a gran escala de los recursos.
perdiéndose así toda armonía y vínculo con el paisaje. Se pierde también, y sobre todo, el sentido ritual que por lo general todas estas prácticas conllevan, refiriéndose a lo ritual como prácticas conscientes y en armonía con el paisaje y con el entorno. La inserción de materiales desechables, estándares e industriales terminan alterando los paisajes, el vínculo y ritual con estos, así como su singularidad. Esto es más visible en la arquitectura y en el urbanismo que en las manifestaciones artísticas y artesanales en torno al paisaje. Estas terminan replicando modelos hegemónicos imperantes en la actualidad, tanto materialmente como formalmente, tipológicamente, artesanalmente. A pesar de todo, los paisajes resisten, conservan sus singularidades por sus configuraciones geográficas, climatológicas, etc., aunque ya ni tanto con el calentamiento global, minería, urbanidad, etc. Urge un cambio de paradigma en la actual concepción y vínculo con el paisaje. Pensar el paisaje como un sujeto y vincularnos con él de forma armónica, conservando prácticas ancestrales a través del uso de los materiales que las configuran es, para mí, un acto de resistencia cultural y medioambiental. Busco vincularme con una forma de ser, pensar, sentir, lugares, paisajes que habito. Los paisajes nos configuran como seres y a la vez nosotros los modelamos desde nuestros imaginarios culturales. Es una relación recíproca. En la actualidad, ningún paisaje es libre de conflictos por problemáticas que acarrea el modelo hegemónico imperante. En mi trabajo visualizo estas problemáticas sin perder el carácter místico, romántico y estético de cada paisaje. Las materialidades que elijo pueden terminar formando un tejido, un vestido, una escultura, un hábitat, etc. Todo dependerá de mi experiencia y vínculo con este en relación a su respectivo paisaje. He decidido compartir esta serie que empecé el 2020, de la cual forma parte la pieza que mandé para la exposición en Huánuco. La serie se tituló Paisajes Ficticios y trató, en ese tiempo que era pandemia, yo estaba como explorando muchos temas con respecto al paisaje y lo que me interesaba más era la cuestión matérica, la materialidad. Me interesaba esta cuestión de cómo se forman geográficamente o materialmente los paisajes. Entonces ya había estado explorando como, digamos, estas diagramaciones geológicas, mapas y configuraciones de la Tierra desde una pequeña piedra, ¿no? Entonces, para esta oportunidad estábamos en pandemia y no había oportunidad de hacer nada en el exterior. Entonces, el proyecto surge viendo el descascaramiento de una pared del taller que en ese entonces era mi taller en Lima. Y bueno, estos descascaramientos de paredes formaban para mí como una especie de mapas, ¿no? Como estos mapas, como estos contornos, estos bordes de pintura descascarada por la humedad de Lima. Entonces se me ocurrió hacer una convocatoria y pedir que las personas me enviaran fotos de estas paredes descascaradas que tenían en sus hábitats, en sus casas, ¿no? En sus entornos más inmediatos. Y así surge estos paisajes ficticios colaborativos de la serie de paisajes ficticios. Son tres mapas que son sacados de fotografías satelitales, de las cuales me enviaron estas fotografías, ¿no? que pedía con la convocatoria. El proyecto buscaba generar intercambios de percepciones respecto al paisaje, de lo que entendemos con esto, cómo nos relacionamos con él. Y con este material realicé este tríptico agrupando las fotos por los lugares de donde me enviaron, ¿no? O sea, ahí hay 3 imágenes y un mapa corresponde al norte de Piura, el otro pertenece a Lima, que es de donde también me mandaron, y el otro es Ayacucho.
Bueno, estas imágenes, con estas imágenes a la vez hice un mapeo, una cartografía virtual, que después la subí a un video con las imágenes que me habían mandado, ¿no? Y bueno, me interesaba mucho ese deterioro de los descascaramientos, que además se asemejan mucho a la problemática actual climatológica y bueno, toda esta devastación de la naturaleza también, ¿no? Que se replica también en estos elementos urbanos, en estos elementos como que de estos entornos como, entre comillas, menos naturales, ¿no? Y bueno, estas piezas que también formaron parte de la exposición, una de las piezas formó parte de la exposición realizada en Huánuco, se titula El paisaje es un tejido que entrelaza al mar con la tierra y las montañas. Es una pieza compuesta de 3 piezas que se disponen en el espacio por altitudes geográficas, es decir, por sus metros sobre el nivel del mar. Hay una pieza, Ayacucho, que se ubica en la pared por ser la más alta. Lima se ubica como a la mitad de la pared y el piso porque está sobre un desierto con farallones y montañas muy cerca del litoral, pero también tiene una parte importante de montañas como el Apu Pariacac, ¿no? Y bueno, la tercera pieza es Piura y se sitúa en el piso, es el Mahiane Bajo, porque bueno, Piura es un desierto costeño y carece de montañas más altas que a los 400 metros sobre el nivel del mar. Entender la diversidad geográfica del Perú es tan importante para entender no solo las diferencias y multiplicidades sociales y culturales. Son 12 tipos de pisos geográficos bien diferenciados según Javier Pulgar Vidal, que dicho sea de paso es huanuqueño. Las fragmentaciones socioculturales en nuestro país, así como estas 3 piezas, invitan a pensar el vínculo entre los hábitats y sus habitantes, en cómo la posición geográfica nos determina como individuos. No solo habitamos, poseemos el espacio y este también nos habita, ¿no? Este es un detalle de una pieza. La pieza me gusta utilizar mucho este material, el yute, porque siento que transmite muy bien al desierto costeño. Siento que transmite muy bien además, siento que es muy, muy local el material, ¿no? El color, la textura y también es un material muy fácil de conseguir en cualquiera de los mercados en todo el Perú, ¿no? Y bueno, sobre este yute, las líneas negras que están como más nítidas son bordadas con un hilo negro y también tienen como unas manchas con carbón vegetal. Bueno, estas son las 3 piezas que forman el grupo, ¿no? Como les comentaba antes, estas 3 piezas son como parte de la serie Paisajes Ficticios y derivaron tanto como en las primeras piezas que mostré, que son como unos dibujos en papel canso, uno de estos papeles transparentes, y estos son unos bordados sobre tela, ¿no? Bueno, yo copié prácticamente a escala el mapa, bueno, la fotografía satelital, que finalmente se convierten como en estos mapas que utiliza Google, ¿no? para ubicarse. Los calqué prácticamente sobre la tela y después bordé. Y bueno, lo que me interesaba también aquí reflejar era cómo este tejido montañoso es muy representativo de nuestra geografía, ¿no? Sí se puede ver la pieza número 1, la que está a la derecha, que pertenece a Ayacucho. Digamos, la densidad del tejido montañoso es increíble, ¿no? Además que bueno, tampoco respeté mucho, o sea, también dejé como cierta libertad, no copié fielmente todas las montañas, pero digamos sí me guié por algunas cosas. Pero también esta cuestión de la fractalidad de la imagen, digamos, aérea de la geografía, ¿no? Es una otra forma de percibirla, de percibir los entornos, de percibir el paisaje, si se quiere.
Y también cómo estas nuevas formas de visiones nos han cambiado también la forma de entender los espacios, los entornos, los paisajes, ¿no? O sea, una cosa es como verlo a escala humana, como a 1,50 m que está en promedio en nuestra visión, y esta cuestión de verla a través de un mapa, a través de una imagen aérea, cambia mucho el entendimiento y la comprensión, ¿no? Como cuando uno viaja por avión. Y resulta, a mí me resulta fascinante, ¿no? Como estas diferentes perspectivas de la apreciación del espacio, ¿no? Y uno también puede entenderlo de diferentes formas y puede comprender otras cosas que a veces no entendemos desde nuestra visión muy humana, ¿no? Muchas gracias. Ok. Gracias, Heidi, por mostrarnos tu proyecto y la pieza que hemos tenido en la exposición La lírica de la memoria. A continuación, vamos a dar pase a Lucy Angulo. Estamos muy felices de tenerla aquí, a una artista con mucha trayectoria. Y Allen va a compartir un poco de su portafolio. Lucy, creo que tu micrófono está apagado, no te escucho. Buenas noches, me da mucha alegría participar con ustedes de este encuentro de portafolio, sobre todo porque creo que una de las primeras veces que me presenta como guanuqueña, porque creo que nunca me han reconocido como guanuqueña. Yo vengo de una familia muy antigua en Huánuco y he sido como criada desde bebita. Ahí vivía muy cerca del puente de Calicanto, ahí en Damaso Veraún, donde era la casa de mi abuelo. Y parece que yo era muy travieso y me escapaba mucho ahí por el puente de Calicanto. Entonces, tuve esta linda experiencia y sobre todo el caminar. Me acuerdo que a los 8 o 10 años conocí Cotos, que fue algo que me marcó mucho. Y en esa época ni siquiera estaba muy abandonado ese sitio. Pero para una niña de 10 años, sí, fue una experiencia bien fuerte. Entonces, como que el paisaje ya estaba dentro de mí, como para poder desarrollarlo en mi trabajo, que ha sido la continuidad de mi trabajo individual. Pero yo trabajé mucho en colectivos en la época, porque yo soy de una generación de los 80, una generación que vivió épocas muy violentas, y además no existía la tecnología que ustedes ahora disfrutan. No existía el internet, ni el celular, nada de eso. Entonces, un poco más humo blanco. Entonces, nos permitió también conversar mucho y hablar mucho sobre el arte, la vida, la sociedad, la política y nuestros sueños. Entonces, quisiera que pudieran pasar un poco para poderles comentar de mi experiencia cuando pertenezco a estos colectivos, como si fue propuestas, como estuve en un inicio nomás en lo de Huayco, después hicimos conexiones, después creamos ABA, Asociación de Artistas Visuales, en la cual el proyecto nosotros nos adelantamos mucho a lo que podíamos dar como personas que teníamos otro nivel de formación. Pero éramos personas como de largo alcance, pensábamos a largo tiempo. Yo termino en el año 79, en la cual yo me planteo qué voy a hacer en mi vida, cómo voy a conectarme, cómo voy a hacer mi vida profesional. Entonces empiezo ahí. Ese es uno de los primeros dibujos que yo hago como para ubicarme y sentirme parte también de este cosmos, esta naturaleza. Y lo tuve porque era una manera de poner en blanco y negro y plateado también era
esta, estos pensamientos de buscar una identidad y no saber cómo vamos a hacer. Entonces, acá está mostrando las experiencias colectivas que tuvimos, esto se lo pegamos paréntesis, que en realidad todo fue resultado de los productos de los conflictos que había en Bellas Artes, y que nosotros no teníamos donde trabajar porque nos cerraron la escuela. Entonces cada uno se buscó un taller y yo con un grupo de amigos nos fuimos a Barranco y nos alquilamos una casona vieja, sin luz, sin nada, y la empezamos a arreglar. Lo que están viendo ustedes es otra experiencia colectiva que se llama el Proyecto de la Mariposa, que fue hecho con más de 3.000 niños, hijos de mineros, que estaban acá en Lima, abandonados, con familias, por la larga huelga de mineros. Entonces se hizo un evento y se creyó que en base a la mariposa, es un mito maravilloso, que es el encuentro de un gusano y una flor. Y entonces el gusano encuentra su flor, la ama, pero como no les permiten este tipo de amor, simplemente les mandan un muerto. Pero ellos se aferran los dos y aparecen después de esta caída las alas que son los pétalos de la flor. En base a esto se hizo un mega evento maravilloso. Esa es otra experiencia que hice de una exposición individual que se llamó, este es un cuadro que se llamaba el arcoíris negro. Fue una muestra muy estructurada de corte, creo que una de las muestras más conceptuales que yo puedo haber hecho, que se llamó Pachacuti. Uno de los cuadros era el arcoíris negro. En esa época estaba muy metida, hasta desde el punto de vista mágico, virtual, participando de tomar San Pedro para conectarme, hasta que me di cuenta que no era la manera, que poco a poco encontré los medios para la espiritualidad que tienen otras vías, pero bueno, uno va buscando y va ordenándose y limpiando el camino también. Entonces, esta fue una experiencia que hicimos como esta, que es una experiencia que se llamó Conexiones. Entonces éramos en Barranco, antes parábamos todos juntos, fotógrafos, músicos, pintores, era una aldea de artistas. Como había quedado devastada por el terremoto, entonces muchos fuimos por ahí a vivir porque era muy barato el alquiler o nos lo prestaban. Entonces esta muestra lo hicimos en la ermita de Barranco y fue la conexión con músicos. Entonces los músicos tocaban lo que nosotros pintábamos y nosotros lo que los músicos tocaban. Fueron 3 días maravillosos. Como no había luz eléctrica, la entrada era una vela. Entonces se ponía y se hizo una elipse. Y al comenzar, con un silencio impresionante, tocábamos el piquito y comenzábamos nuestro acto creativo, que fue una experiencia maravillosa. La gente respetuosísima, no se sentía pero ni el aleteo ni una mosca. Era una hermosa experiencia y después de 30 años la volvimos a hacer, obviamente ya no de esa manera, sino con otro nivel de conciencia en la cual cada uno mostraba ya el producto de su camino, porque obviamente 30 años sí definen ya
un camino muy marcado. Esta es una experiencia que hice de una instalación que se llamó El Arroyo. Yo tengo el hábito, bueno, así ha sido, de comenzar algo a través, porque me lo permite un sueño. Sueño algo que voy a hacer que tengo licencia como para trabajar. Pero en esta ocasión fue diferente porque después de haber estado yo en Brasil, que fui a llevar una muestra muy grande, bueno, ahora le dicen curadores, ¿no? En esa época yo era la encargada. Pero bueno, la curaduría en el Museo de Álvarez Penteado, y una muestra muy grande en Perú, y me quedé en un lugar que se llamaba Paraty, que era un balneario maravilloso, de la edad, o sea, de la edad media, no era contemporáneo. Y en el sueño, digamos que me vinieron una serie de imágenes impactantes que realmente tuve así la precaución de tomar algunos apuntes para poder desarrollar este sueño que había sido muy profundo y muy coyuntural para mi vida. A partir de esto, yo desarrollo una instalación para la primera Bienal que se hace en Lima, la primera Bienal de Arte de Lima, y bueno, ahí hice esculturas, pinturas, hice maqueta. Esta muestra fue otra instalación se trata esto fue en el templo de Colicancha. Esta instalación en la cual estábamos marcando lo que se llaman los setes. Setes son ritmos o conexiones de consanguinidad o de acercamiento por diferentes niveles. Entonces los setes también son rutas sagradas, espirituales, materiales, sociales. Esa es otra experiencia que hice con dos amigas mías que ya estarán disfrutando en el cielo conmigo de esta conversación, que es Charo Noriega y Charo Zapaté, que se llamó por Piratas. Entonces una muestra que fui a Italia para una bienal en Pietrasanta. Entonces es un trabajo sobre lo que son los altares. Esta es una pintura de una serie de trabajos que hice acerca del trabajo femenino y las conexiones que se tenían a nivel de energía. Porque ustedes se percatan, son como cuerdas, como hilos que se van tejiendo y van entrando y van encantando también, ¿no? Son los vínculos que se marcan. Esta es una de las muestras que hicimos con un grupo de artistas alemanes que vinieron a participar acá. Como esta es parte de la muestra que hice en la Alianza Francesa. Y todo esto ya parte de los últimos tal vez años de trabajo que he hecho, que va a marcar una continuidad acerca de encontrar una naturaleza que nos va hablando de una continuidad cultural y espiritual en la cual nosotros estamos inmersos y metidos en este universo con muchos dentro de los cambios, dentro de nuestros recintos sagrados, porque tenemos el privilegio de ser una cultura madre. Y como cultura madre, nosotros tenemos en nuestro territorio grandes misterios como las otras culturas, como la egipcia, la china, ¿no? Entonces, es una manera de presentar con mucha
de alguna manera con una humilde, con un humilde orgullo, ¿no? De presentar tanta historia que está de alguna manera puesta en nuestra historia genética como peruanos y también, ¿por qué no?, como monteños que tenemos conexiones digamos, de cultura, una cultura muy antigua, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Lucy, por tu presentación. Gracias a las tres artistas que han estado esta noche con nosotros, tanto a Lita Luján, a Heidi Mori y también a Lucy Angulo. Para mí, que he curado la exposición, ha sido muy importante ver que hay mucha poética en las obras de las artistas de Huánuco y a la par también encontrar que es un lugar que se siente, que la gente es muy orgullosa de ser huanuqueña, ¿no? De su cultura, su ancestralidad y todo lo que está relacionado con él. Entonces, eso sería todo por esta noche, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir en los comentarios del post de YouTube o de nuestras redes sociales y etiquetar a las artistas para que les respondan. Muchas gracias.